Buenos días, Jorge. Es un placer realmente tenerte aquí. En primer lugar, te quiero dar las gracias por estar en Murcia, en el CENDEAC, con motivo de la última sesión del primer año de Fisuras Fílmicas. Realmente es una gran satisfacción poder cerrar este primer ciclo en el que hemos tenido a realmente directores y directoras extraordinarias con un poco las dos películas que se van a proyectar esta noche en la Filmoteca. Nacer, Diario de Maternidad, que es la primera, si bien es la segunda película que tú has rodado, y Bagatela. En primer lugar, y un poco para empezar a plantear algunas cuestiones quizá más profundas y sobre tu forma de trabajar, etcétera, y para también un poco que el público vaya entendiendo el tipo de trabajo que tú haces, sí me gustaría que nos comentases un poco cómo decidiste de alguna forma dedicarte al cine, cómo entraste en este mundo y un poco, bueno, cuál fue tu inicio profesional y personal para entrar en el ámbito del cine. Yo, bueno, primero que todo, agradecer al CENDEAC, agradecerte a ti por la invitación, porque realmente es, aparte de que siento que realmente es un programa como muy puntero, un proyecto muy puntero y como muy innovador de las cosas que yo he visto en España. A mí me interesa particularmente porque nunca he hecho este ejercicio de presentar las dos películas juntas y nunca lo he hecho yo, o sea, nunca las he visto juntas. Entonces tener la oportunidad de verlas hoy para mí me genera como una inquietud y una cosa interesante que bueno, voy a ver qué pasa esta noche. Respecto a la pregunta que me hacías, yo entré al cine de una manera un poco, ¿cómo decirlo? Un poco sin pensar, fue como una cosa así espontánea, porque yo quería estudiar cine en Bogotá hace muchos años y no era fácil en ese momento estudiar cine. Empecé a estudiar otras cosas, empecé a estudiar ingeniería, terminé la ingeniería luego de un tiempo y vine a España hace muchos años a hacer un pequeño curso de cinematografía en Barcelona, pero un curso bastante básico. Y bueno, quedé como bastante desencantado de cómo se dictaban las clases de cine en Barcelona, era una escuela particular. Y entonces empecé a trabajar con personas que conocía, que estaban haciendo cortometrajes, que estaban haciendo algunos documentales. Entonces fue como una inmersión así un poco autodidacta. O sea, a partir de ese momento empecé a hacer pequeñas cosas, empecé a trabajar en pequeñas productoras, pero igual en ámbitos programando cosas, haciendo más cosas como de ingeniería, de alguna manera, que no cosas audiovisuales. Y con el tiempo empecé a tener como las ganas de empezar a rodar cosas mías y fue en el 2006 cuando decidí escribir un proyecto de largometraje y paralelamente estaba haciendo también un pequeño cortometraje y ahí fue como empezó todo, la verdad. En ese sentido, bueno, y lo acabas de señalar, ¿no? Que tu entrada en el mundo del cine, pues un poco no habitual en el sentido de que suele ser la norma empezar desarrollando algunos cortometrajes, ir haciéndose un poco con el lenguaje cinematográfico y luego dar el salto a un largometraje. Sin embargo, bueno, tú acabas de decir que estabas ahí como en paralelo con un pequeño cortometraje, Sí. pero en realidad casi tu primera entrada en el cine es ya con un largometraje. Sí. Un poco esta experiencia como es. Pues fue curioso porque yo, la verdad es que como entré un poco sin saberlo, cuando eres autodidacta pues lo único que haces es prueba y error, ¿no? Vas probando y vas haciendo, no tenía método, no tenía nada y de lenguaje lo que sabía era un poco lo que había visto, lo que había leído, las conversaciones que tenía con la gente y tal, pero realmente del oficio como tal no sabía mucho, entonces fue como un poco kamikaze meterme así de golpe a trabajar en un largometraje. Yo había hecho otros proyectos de memoria histórica, pero más del lado de la realización. Había trabajado con otros artistas, con otra gente, haciendo proyectos de largometraje documental, siempre, nunca corto, del lado de la realización. Y tenía un poco de conocimientos técnicos para saber cómo se manejaba la cámara, la edición, igual por lo que había estudiado, pues tenía como cierta facilidad. Pero el caso es que cuando me vi con la necesidad imperiosa de contar algo, que tenía ganas de volver a Colombia después de muchos años, porque pasé muchísimos años sin volver a Colombia, cuando estaba como en un momento, en una coyuntura así importante, entonces fue cuando dije, bueno, yo quiero contar una historia en Colombia, quiero contar una historia que hace mucho tiempo me interesa, y sentía que el desarrollo de esa historia tenía que ser un largometraje, entonces fue un poco
ya te digo, prueba y error, empezar a probar, escribir una estructura, escribir un guión bastante patoso, tengo que decir la verdad, porque el primer guión y la primera estructura que escribimos, si tú lees el proyecto de Bagatela, es bastante horroroso, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, está desordenado, es larguísimo. Entonces, bueno, fue un poco así, la verdad. Entré haciendo esta primera película un poco así a trancas y barrancas. ¿Podrías comentar o contarnos un poco qué cuestiones aborda, ya que fue tu primera película, qué cuestiones aborda esta película y de alguna manera qué fue lo que te llevó a sentir que ese tema tenía que ser filmado? Yo viví toda mi vida en Bogotá y en Bogotá hay algo muy común, desafortunadamente común, que es como la delincuencia. O sea, todos estamos mal acostumbrados a los robos a móviles, a pequeños hurtos, a pequeñas situaciones cotidianas donde siempre estás como en mucha tensión en Bogotá. O sea, funciona así, desafortunadamente. El caso es que siempre lo miras de un lado y es el lado de que a ti te están pasando cosas, ¿sabes? Pero no... siempre me cuestionaba qué pasaba del otro lado. Y hablando con muchos amigos abogados de esa época, ellos me contaban pues las deficiencias y los problemas que tenían a la hora de enfrentarse con estos pequeños delitos de ese lado. Cuando tenían que defender a una persona que se había robado un móvil, cuando tenían que mirar las situaciones y tratar de, bueno, eso, de hacer una defensa justa, digamos, de los procesos, pues las deficiencias que tenían. Entonces, a partir del cuestionamiento de todo esto fue cuando empecé a pensar qué pasaba del otro lado. No con el ánimo ni de criminalizar al Estado, ni de angelizar, digamos, a los delincuentes, porque no era eso, sino simplemente conocerlo, o sea, saber qué había de ese otro lado. Entonces nacía como de una necesidad de conocer esa cotidianidad, de volver a Bogotá, y después de tanto tiempo sin estar allí sentía que tenía que quería volver a explorar la realidad del día a día de la ciudad a partir de las cosas que yo había vivido durante tanto tiempo en Bogotá. Entonces, nada, empecé el proceso de investigación, que fue un proceso de investigación muy largo, fue, no sé, cerca de como 2 años, muy solo, leyendo muchas cosas, leyendo el Código Penal, leyendo la Constitución, leyes, tal, y entonces empecé a descubrir como ciertas problemáticas muy concretas alrededor del tema de los delitos menores en Bogotá, en Colombia. El caso es que justo cuando estábamos rodando la película, había un momento así como de coyuntura en la justicia colombiana, se estaba pasando de un sistema mixto a un sistema oral, se estaba haciendo la ley de justicia y paz, que es una ley pues, que tiene un trato específico con los actores de la guerra, con los actores del conflicto, y entonces todo esto quedaba como muy desproporcionado delante de los temas de delitos menores, ¿no? O sea, había como un gran vacío, había como algo que no se acababa de entender muy bien y veía como problemático. Entonces, cuando hice todo el proceso de investigación, descubrí muchos casos de personas que se veían inmiscuidas en estos pequeños delitos de robarse unas salchichas en un supermercado, robarse una botella de colonia en un supermercado, vender CDs en la calle. O sea, pequeñas cosas que eran bastante castigadas, digamos, por la justicia ordinaria. Y nada, entonces a partir de ahí empecé a investigar cómo era ese proceso, cuáles eran las personas que estaban involucradas en todo ese proceso, los abogados defensores, los fiscales, los jueces, toda la institución, toda la gente que estaba alrededor de eso, y tratar de tener un poco acceso a todo eso, que fue como lo más difícil de la película. Entonces la película cuenta precisamente eso, cuenta el drama de estos pequeños casos cuando una persona comete un delito menor. Pues según lo que entiendo, la fiscalía le hizo, a través del informe de la policía, le está adelantando a usted un proceso que se llama defraudación de los derechos de autor. ¿Cuántos CDs le incautaron, Jaime? 31. ¿31? Sin duda, en Bagatela, que como dices es tu primera película,
existen ya algunos referentes cinematográficos del el llamado cine de observación. Y me gustaría saber un poco cómo fue el proceso. Es decir, cuando tú empezaste a concebir la película, ¿fueron apareciendo estos referentes, casi como quien dice va viendo a alguien películas que podrían servirle para desarrollar luego su película? ¿O eran influencias que tú ya habías visto previamente y que era el cine que a ti te interesaba? ¿O de alguna manera orgánicamente la propia situación de rodaje generó un cine de observación que luego, digamos, casualmente coincidía con cine que luego te interesó o tal? Pues mira, yo la verdad este cine de observación lo descubrí hace muchos años cuando estaba en un seminario que hacían en Portugal que se llamaba el Dogs Kingdom, y en este seminario habían invitado a Wiseman, a Frederick Wiseman, y entonces ese día empecé a conocer todas las películas de él. Como te digo, como llegué al cine de una manera así como esporádica, pues no tenía como todo ese discurso del cine, ni conocía muy bien la historia, y menos de este cine de no ficción. Y cuando lo descubrí fue como una cosa muy, muy excepcional. La verdad es que me marcó mucho porque entendí que alguien podía hacer una película a partir de ese registro. El caso es que, bueno, pasaron los años y curiosamente cuando empecé a plantearme esta película me di cuenta que ese cine de observación para mí se me volvía también una manera de ser más que una manera de hacer, porque realmente estoy muy cercano a esa manera de ver la realidad, de acercarme a alguien y de estar charlando con alguien. Me gusta escuchar, me gusta estar en esa paciencia de las situaciones, o lo busco constantemente de alguna manera, como tratar de entenderlo y tratar como de articular algo a partir de la espera, digamos, y de la escucha. O sea que de alguna manera se hizo como compatible, digamos, esa manera de tratar de filmar la realidad con una manera propia de ser. Cuando yo escribí el proyecto de Bagatela, se lo presenté a un teórico que admiro mucho y que realmente en ese momento creo que me dio como unas claves muy importantes, que fue Josécho Sardá. Y Josécho me habló de Pardón, que tampoco lo conocía. Entonces me pasó una película que se parece mucho a Bagatela realmente, y fue muy grato, fue realmente muy sorprendente porque una vez escrita dije, esto funciona. O sea, realmente pude ver cómo con esa película había algo que se emparentaba evidentemente mucho con la mía, y que el dispositivo que yo estaba escribiendo y que en ese momento me imaginaba funcionaba. Entonces, bueno, fue como a partir de una intuición y después una corroboración de hechos los que me llevaron pues a plantearme una manera de grabar así. ¿Existen en tu cine, digamos, algún otro tipo de influencias que consideres fundamentales? Pues, o sea, yo considero, este cine me gusta mucho realmente, pero realmente no soy un fanático del cine de observación. O sea, no es que me nutra mucho de esa manera de hacer. O sea, veo el cine de observación también como una manera de tratar de entender cuáles son los dispositivos que estos directores manejan para saber cómo se pueden hacer ciertas cosas y tal. Pero a nivel temático o a nivel de narrativa, veo otras cosas realmente. Y ahora estoy como muy interesado en otras cinematografías. Me interesa mucho, por ejemplo, el cine que hace Brillante Mendoza, este cine que está ahí como en el límite, que trabaja la ficción a través de un registro casi documental. Bueno, no sé, como él muchos, ¿no? Y tengo otra pata que es como algo que siempre me ha frustrado un poco, que es el cine de animación. Entonces, cine de animación sí realmente es algo que me interesa mucho, y que en hacer de alguna manera pude hacer como una pequeña un pequeño guiño a lo que pretendo hacer más adelante, que es como tratar de desarrollar algo más alrededor del cine documental de animación. Concretamente, una pregunta un poquito larga, en el sentido de que profundiza en Bagatela. Tal y como has indicado, esta película aborda los pequeños delitos que ocurren en la ciudad de Bogotá, ¿no? Y las derivas jurídicas de alguna forma que ellos arrastran, lo que normalmente no se ve cuando a uno le roban el móvil. De hecho, toda la película está rodada en la Corte de Justicia, ¿no? Y la película, realmente, desde mi punto de vista, es realmente descorazonadora. Porque en ella parece que se hace patente el modo en que, de una manera un poco aberrante, las sociedades
con grandes diferencias sociales, socioeconómicas, parecen haber gestado una manera de justificar el encierro de lo que podríamos llamar el excedente social. Es decir, parece como todo se convierte en una gran pantomima legal que justifique y de alguna manera dé una cierta tranquilidad también a aquellos que participan de esa pantomima, dígase el juez, los fiscales, incluso los abogados, defensores, etcétera, creando una especie de teatro donde parece que, bueno, que las consecuencias son inevitables porque el propio sistema está así establecido y por tanto nosotros solo somos actores dentro de ese sistema, tenemos nuestro papel, no somos culpables de él, somos meros actores, pero en realidad todo el sistema parece revelarse en la película como una gran pantomima que justifique, como digo, que esos excedentes sociales, el marginado, el pobre, el miserable, finalmente sea encarcelado. En lo que podríamos entender casi como una especie de campos, entiéndase, de concentración para los excluidos, es decir, una especie de sacarlos del mapa y, por supuesto, del escenario social. ¿Cómo interpretas tú, de alguna manera, esta relación entre el sistema judicial, como un gran sistema orgánico, bien estructurado, y los sujetos individuales que están sometidos y subyugados por ese sistema? O incluso mejor, ¿cómo lo interpretabas antes de hacer la película y después del proceso de haber visualizado, estado dentro, cómo lo interpretas ahora? Hombre, pues la verdad fue un proceso muy complicado porque realmente yo no tenía idea de que la situación en Colombia era así de cruel, realmente, con el tema de los delitos menores. Entonces todo lo que fuimos descubriendo con el equipo realmente era como muy sorprendente de una manera mala. O sea, era muy desgarrador todas las situaciones que vivimos, lo que tuvimos que enfrentarnos con todo, en todos los edificios de justicia donde estuvimos. No sé, la verdad fue un proceso como muy complejo y nos dimos cuenta de las deficiencias graves estructurales que tenía. Nosotros durante el proceso de investigación estuvimos hablando con muchas personas. Una de esas personas fue un exministro de Justicia bastante lúcido y él fue ministro más o menos en los principios de los 90s y él tenía una concepción de la justicia que nos parecía como realmente muy buena y muy brillante y que se fue agotando y que no sé por qué realmente la tumbaron, pero realmente te das cuenta que antes se hacía mucho mejor que lo que se estaba haciendo ahora. En los 90 lo que tenían eran unas casas de justicia, casas de paz, donde había un abogado, había un sociólogo, había un psicólogo, y donde esa clase de delitos pequeños se manejaban desde una estructura social, o sea, se manejaban desde un ámbito mucho más psicológico, social, porque es que el problema está ahí, el problema está abajo, está en la base. Entonces cuando te das cuenta que la legislación colombiana lo que hace es subirlo a un nivel meramente judicial, pues la cagan, porque a partir de ahí hay una cantidad de niveles que hay que bajar para entender que el problema es mucho más estructural. O sea, que hay un problema abajo, que si ese problema de abajo no se soluciona, pues simplemente lo que vamos a hacer es culpabilizarlo, hacerlo punible y saturar las cárceles y desaturarlas y estar en un juego constante con el Código Penal. Y que es mucho más complejo, o sea, que el problema hay que atajarlo desde abajo. Entonces la película nos demostró eso, ¿no? O sea, hablando con este hombre, pues veíamos que realmente había cambiado mucho, había cambiado para mal pues el sistema judicial en ese sentido, y que teníamos que empezar a abordar la realidad desde otro punto de vista, porque en una sociedad tan clasista como la colombiana, pues es algo muy difícil de ver, ¿no? La situación de los otros, de la gente que tiene necesidades, a veces parece que queda olvidada y que esa gente no tuviera los mismos derechos que tienen el resto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que fue como un golpe duro para nosotros ver ahí, para toda la gente que puede ver la película, pues darse cuenta de eso. O sea, insisto, no con el ánimo de angelizar la conducta, decir que esté bien, no, para nada, sino que se tiene que revisar desde la base, o sea, que el Estado de la ciudadanía, o sea, que todos podamos ayudar a entender que es un problema mucho más estructural, mucho más de base. En el montaje de Bagatela hay una cuestión que realmente a mí me parece muy importante,
y es que en algunos momentos los planos se cortan y como que hay una especie de elipsis temporal, pero el plano mantiene estático, es decir, el espectador tiene la plena conciencia de que se le ha usurpado una determinada temporalidad. Claro, uno no sabe muy bien si esa temporalidad se ha usurpado porque era aburrida, o porque era un tiempo muerto, o porque había un secreto, digamos, cliente, abogado, que de alguna forma no se puede firmar, o es un proceso de decisión a posteriori en el proceso de montaje que tiene una determinadas consecuencias, pero sí está claro que el espectador siente esa especie de usurpación. ¿Cuál es el motivo de esa decisión y cómo la entiendes tú, tanto como autor, como luego cómo entiendes que la puede entender un receptor? Pues mira, esto que comentas fue... El proceso de montaje de las cosas que yo hago tiene como dos fases. La primera fase, yo estoy mucho tiempo solo delante de todo el material. O sea, grabamos, no sé, 80, 100 horas, lo que sea. Y estoy delante de esa cantidad de horas durante 6, 7 meses, el tiempo que haga falta, hasta tener un primer montaje que debe durar 3, 4, 5, 6 horas, depende. Suelen estar sobre las 4 o 5 horas más o menos. Cuando yo llego a esa primera reducción, entonces trato de que venga alguien. Suelo montar con Carlos Muñoz, que es otro gran realizador y un excelente director de fotografía también, que me ayuda en todas las películas. Y bueno, con él empezamos a pensar a partir de esa estructura de 6 horas qué posibilidades tiene la película. Entonces, en el caso de Bagatela fue una de las cosas que más conflicto nos llevó, porque él era de los que creía que ese corte indicaba como precisamente eso, como o un fallo o indicaba una elipsis o unos cortes que hacían todo el tiempo separar al espectador. Pero yo estaba convencido, o lo que quería era, o sea, hacer prevalecer la información que estaba dando en ese momento por encima, digamos, de la estética, del montaje o del rigor que estaba ahí. Y bueno, fue una decisión que nos costó bastante, porque estuvimos probando ciertas cosas, tratando de meter algún inserto de algunos planos, mirando a ver qué tal, pero no. O sea, yo sentía que realmente lo que quería que viera el espectador era dos cosas. Una, lo que tú comentas del tiempo, o sea, que realmente estás mucho tiempo en esas situaciones y que sientes que... Sentía yo que con esos cortes de elipsis tú tenías la sensación de que estabas más tiempo en esas situaciones, ¿sabes? Que estabas en la misma posición, pero que pasaban horas, porque era así. O sea, lo que nosotros estábamos viviendo en esas situaciones era muchos días, muchos meses de esa observación y de esa paciencia, y sentía que con esos cortes podíamos marcar mucho mejor eso. Y segundo, que para mí era muy, muy importante prevalecer la información y lo que estaba pasando en ese momento a partir del ojo que teníamos. Entonces, meter un recurso como un negro, un fundido, un recurso ahí era como algo que yo sentía artificial y que le quitaba como esa relación que yo tuve y que tuvo todo el equipo con la gente que estábamos registrando en ese momento. O sea, tú grabas siempre con una única cámara. Siempre grabamos con una sola... En algún momento, en alguna película, incluso nos han dicho que por qué no grabamos con 2 cámaras, o el equipo de producción, la gente que tenemos que nos echa un cable con todo lo de producción, que por qué no proponíamos 2. Pero no, es que realmente es algo impensable para mí, pensar en 2 cámaras, en estar pendientes de las 2, y tampoco tiene sentido. O sea, creo que en ese proceso de selección también hay una parte de concepción del material. O sea, hay una parte como muy, muy básica de dónde decides tú mirar en ese momento, de cómo te relacionas tú con esas personas y con esas situaciones en ese momento. Entonces tener 2 cámaras es absurdo. Pero no, entonces siempre grabamos con una cámara y con un equipo súper reducido también. Esa es otra de las cuestiones. No es simplemente una cuestión de narración, estética y tal, sino también es una cuestión de confianza con la gente. Yo siento que entre menos personas seamos, pues las relaciones que se establece con la gente que estamos grabando son mucho más cercanas, es más fácil, evidentemente. O sea, solemos ser 3 personas en los rodajes, y en muchos momentos somos solo 2. Yo, que hago el sonido, y el director de foto. Y realmente sentimos que, bueno, en esa relación, uno, la cámara se olvida fácilmente, y 2, hay una movilidad
que es muy simple, muy sencilla. Si tenemos que movernos de un sitio a otro nos podemos desplazar con mucha facilidad, y es algo que en estas situaciones de observación pues agradeces mucho. No sabes en qué momento tienes que salir, no sabes en qué momento algo te inspira o te genera una sensación diferente, y decides coger la cámara y seguir al personaje. En Bagatelle hay una secuencia que siempre cuenta Carlos, que estábamos grabando siempre con esta premisa del plano simétrico, el plano estático y tal. Y en un momento determinado uno de los personajes, que es Carlos, se llama este personaje, le dan la libertad. Entonces en ese momento, digamos, él está como en ese proceso, y es el único momento de la película donde yo cojo la cámara, hago la cámara en mano, me voy con él durante todo el recorrido sin saber muy bien para dónde va, y termina en la calle abrazando a su compañera y tal. O sea, esa movilidad, esa cosa de sentir que estás acompañando al personaje y que puedes estar con él en cualquier momento, en cualquier situación, que puedes estar como con la frescura de estar ahí, te lo da un equipo reducido. O sea, te lo da la facilidad de poder tener al equipo controlado y el equipo reducido. Sí. Has dicho ahora que seleccionabas en el proceso de montaje, que hacías un montaje inicial de 4 horas. En estas películas, ¿cuánto material grabas para llevarte a la mesa de montaje? Pues muchas horas, la verdad. Depende del tiempo de rodaje también, pero en las 2 películas hemos rodado cerca de 100 horas de material en cada una. O sea, es mucho. Hay películas muchísimo más largas de grabación, pero para mí es mucho, porque como solemos grabar cosas que nos interesan realmente, entonces el proceso de selección es difícil, porque realmente de esas 100 horas hay muchas cosas que te saben mal ya en un primer corte quitar. O sea, hay un primer proceso que hago yo, que es como un proceso básico, realmente como muy instintivo de lo que ya veo directamente, que grabamos una secuencia que realmente no tiene sentido, que no sé, grabamos en un exterior porque sí, cuando realmente todas las 2 películas son películas de interiores. En ningún momento se sale ni del hospital ni de la institución judicial, y eso tiene su lógica, digamos, dentro de lo que se cuenta en la película. Entonces, si en algún momento grabamos algo que está al exterior, o que da una luz exterior, o que se ve un exterior o tal, pues también lo saco. O sea, hay todo un primer proceso como muy básico, pero a partir de ese proceso, entonces, cuando tengo ya los personajes un poco desarrollados o un poco ya vistos, digamos, es cuando empieza un gran sacrificio de decir, bueno, esto lo voy a sacar y sé que me va a doler más adelante. Luego, cuando llego a esas 4 horas, pues lo típico, cuando estás en esas 4 horas que lo ves clarísimo y ya reduces la película de esas 4 a 2, te das cuenta que te hacía falta ese personaje que sacaste en la primera semana y que realmente lo tienes que volver a retomar porque te hacía falta eso. En ese sentido hay un aspecto interesante, ¿no? Que es el hecho de haber tomado la decisión. Tú has dicho, rodamos aquello que nos parece ya interesante de suyo en el propio el propio lugar, por no llamarlo localización, ¿no? Claro, ¿cuál es la decisión que le lleva a uno después en la sala de montaje a desechar, por decir así? Porque claro, el cine también tiene, y sobre todo un cine que ha estado tan de observación, tan cercano de las personas, que no personajes, que han sido filmados, ¿qué le lleva a uno a desechar o a eliminar determinadas historias, determinadas vidas, al fin y al cabo, que de alguna manera no tienen, pongamos así, el privilegio o la importancia o la relevancia de formar parte de la historia? Yo trato de hacer películas muy simples, y para hacer esas películas simples trato de ponerme como unas premisas muy claras al principio de los rodajes y en el montaje también. Y bueno, lo comentaba ayer, que son premisas de todo tipo, o sea, premisas de cómo va a estar la cámara, premisas de cómo va a estar el sonido, de cómo se puede mover el sonidista, de qué clase de planos podemos y no podemos hacer, y trato como de autoimponerme esas reglas para tratar de tener un poco de control. Evidentemente se pueden romper en cualquier momento, pero esas ideas básicas de por dónde quiero que vayan los lineamientos de la película los tenemos y los hablamos con el equipo antes. Y en el montaje me pasa un poco lo mismo.
En el montaje, cuando empiezo a montar y cuando empiezo a desechar esas cosas que me duelen, trato de pensar siempre en esas premisas, porque esas premisas no son una camisa de fuerza, sino que me recuerdan constantemente qué es lo que pretendía contar. Porque cuando estás en ese proceso, pues tú estás grabando unas situaciones que sientes que te están explicando algo de lo que tú querías contar de la película, pero igual te dispersas, porque al final hay tantas cosas que pasan, tantas historias particulares que suceden, que al final te empiezas a ir y empiezas a perder un poco el hilo de lo que realmente querías contar. Entonces, cuando yo recuerdo estas premisas, cuando recuerdo de alguna manera estas pequeñas reglas que me puse, me recuerdan, me remiten constantemente a decir, vale, la película que yo estoy queriendo contar es esta, los temas que realmente tenía pensado son estos. Entonces me ayuda de alguna manera como a decir, bueno, este personaje me gusta mucho, me interesa, pero seguramente el desarrollo de esa historia me lleva a otro sitio que ahora mismo en la película no... En la película que yo concebí y que quiero contar no lo puedo poner. Una cosa interesante que tú has señalado en varias ocasiones es la manera un poco que tú empiezas a trabajar antes del proceso de rodaje. Tu relación con la institución, cómo pasas mucho tiempo allí, un poco tratando de conocer su idiosincrasia, su funcionamiento, las personas que trabajan en ellas, etcétera, ¿no? Y de hecho has señalado que esa estancia o así te permite un poco preparar todo un guión en preproducción, es decir, como una especie de adelanto de lo que va a ocurrir. Esto es realmente curioso porque de algún modo señala como si hubiese una especie de arquetipos que se repiten, ¿no? O sea, concretamente en las películas tuyas, pues podríamos decir la madre soltera, la prostituta desamparada, la familia feliz, en el caso de Nacer, ¿no? En el caso de Bagatela, pues qué sé yo, el delincuente drogado, el delincuente triste y desafortunado, el indigente que es lúcido pero está desamparado. Claro, entonces, pero claro, esto parece como si fuesen arquetipos a priori en el proceso de aprendizaje estando en la institución, que cuando tú vas y llevas el proceso de rodaje, se sabe como que aparecerán estos personajes, sí, en otros sujetos singulares, ¿no? Y de alguna manera me gustaría saber qué significa para ti este abismo entre lo que es el arquetipo y el sujeto singular, es decir, que cada uno de esos que forma parte, por decirlo de un arquetipo, es una vida concreta, ¿no? Que será encarcelada, etc. Un poco, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo lo analizas? Y de alguna manera, ¿cómo te enfrentas a ello? La verdad es que en el proceso de investigación tú te das cuenta que hay muchos casos que se repiten constantemente. O sea, si esto es una realidad. Cuando yo me planteo una película y cuando la escribo, me doy cuenta que estoy constantemente contando casos y contando historias que se van a repetir, que constantemente veo que se van a repetir. El caso es que una de las cosas que más me he planteado es precisamente eso, porque realmente las películas, estas dos películas que hice, no son películas de personajes como tal, o sea, no son, aunque se vean personajes y veamos pequeños momentos de esa historia de los personajes, no hay un desarrollo de esos personajes, o sea, la película es como... Habla más de la institución, yo creo que el actor principal es la institución, que no los personajes. En esta tercera película que estoy haciendo ahora, justo estoy totalmente metido en un rollo diferente, que es precisamente tratar de desarrollar esos personajes y olvidarme un poco de esos arquetipos o de esos personajes tipo o personas tipo que me voy a encontrar. Entonces, y centrarme precisamente en el desarrollo de personas que me cuentan su vida y poder desarrollarlas un poco más, que no estos pequeños momentos donde yo cuento más un universo macro, que no trato de desarrollar ese personaje y tal. O sea, sería poco honesto por mi parte decir que realmente tengo una relación mucho más continua y constante con los personajes de estas dos primeras películas. O sea, evidentemente hablo con ellos, tengo muy buena relación, pero no era una película donde yo pretendía desarrollar la historia de ese personaje concreto. O sea, son películas que hablan más sobre la institución, y en esa institución, como ente que acoge y que articula muchas personas, muchas situaciones, me parecía interesante buscar personajes, buscar situaciones que se podían extrapolar fácilmente, digamos, a muchos ámbitos de la población colombiana.
hemos hablado un poco de él, pero ahora, como para introducirnos en tu segunda película, que es Nacer, Diario de Maternidad, en él, como hemos más o menos dicho, te adentras y, digamos, analizas o convives dentro de un hospital materno, ¿no? Y allí vamos a ir viendo determinadas madres llegar y tener un poco la relación con la institución en el proceso de dar a luz o no, etc. Y te vuelvo a preguntar un poco lo mismo que te preguntaba con Bagatela, ¿no? Es decir, ¿qué te llevó a rodar esta película y también qué descubriste y aprendiste en el propio proceso de rodaje de la misma? Pues Nacer yo la hice en un momento en el que después de Bagatela yo entré en un momento bastante crítico, porque Bagatela fue una película que se me llevó todas las energías realmente y todo el dinero. Entonces estaba en un momento realmente de bancarrota total, realmente mal. Y entonces en un momento estaba así como un poco depresivo, un poco así cuestionándome muchas cosas y tal. Y empecé a cuestionarme durante esa época como lo importante que había sido o lo determinante que era el momento del nacimiento para mí, ¿no? O sea, yo pensaba cuando mi madre me tuvo, en qué situaciones me tuvo y de qué manera eso me pudo condicionar para el resto de mi vida en diferentes situaciones y en la manera como soy y tal. O sea, era algo que me daba muchas vueltas desde hace mucho tiempo y era algo que cuestionaba constantemente. Entonces, a partir de ese cuestionamiento fue que empecé a pensar en una película como Nacer, como tratar de darme cuenta y ver con mis propios ojos cómo era ese proceso. Un proceso que evidentemente nadie recuerda el momento de nacimiento, nadie. Entonces para mí era importante como darle una vuelta a todo eso y decir, bueno, o sea, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esto y realmente de qué manera esto condiciona el ambiente en el que estás, el hospital, la sociedad, todo? Pero en ese preciso momento, ¿qué pasa? Como para que sea definitivo, pensaba yo, digamos, en ese momento. Entonces, bueno, la película me llevó como a este cuestionamiento y empecé a preguntarme muchas cosas alrededor de eso. Empecé a hacer una investigación también igual, muy ardua, yendo a muchos hospitales, trabajando con el equipo de producción para que nos dieran la entrada a los hospitales. Y durante todo ese proceso, que fueron como 1 año y medio, 2 años tal vez, cuando empezamos a rodar la película, mi compañera quedó embarazada de mi hija. Y entonces ahí la película me dio otro vuelco más, ¿no? Porque me empecé a cuestionar otras cosas que igual no me había cuestionado tanto. La figura del padre, la ausencia, o sea, cosas que yo había vivido en algún momento, pero que igual no eran tan capitales en ese momento cuando pensé la película. Y cuando supe lo de mi hija, pues bueno, o sea, cambió totalmente eso. La relación que yo tenía con las madres también fue diferente. Y nada, empecé a descubrir pues todo el entramado también que hay detrás de todo eso, ¿no? La intención de la película era mostrar estar en la mitad de dos mundos. No deja de ser eso ni Nacer ni Bagatela. Estar en la mitad de un mundo institucional y un mundo familiar. O sea, es como explicar de alguna manera la dicotomía de toda la vida entre lo humano y lo mecánico. No deja de ser eso. Entonces, el Nacer era muy evidente. Era la parte institucional, la parte de los médicos que tienen sus protocolos, que tienen sus horas, que tienen sus reglamentos para asumir el proceso de nacimiento. Y por otro lado, pues las madres, que estaban en unas condiciones totalmente diferentes, que no sabían muy bien cómo era el proceso, que estaban un poco a merced de lo que pasara, porque tampoco conocían muy bien cómo es el procedimiento, y comiéndose de alguna manera y asumiendo que era lo que tenían que hacer sin tratar de pensar que igual otra manera de parir, otra manera de nacer era diferente. Entonces estábamos en la mitad de esas dos realidades, pues nada, observándolas y mirando y tratando de entender por qué eran las dos y de alguna manera también tratando de establecer como ese vínculo que nosotros, o yo como realizador, pero como persona creo que tiene que existir. Al ver las dos películas, como las veremos juntas hoy, y de hecho las vemos un poco cronológicamente invertidas en cuanto a su producción, sin embargo, al menos a mí, a veces viendo Nacer, me daba la sensación como si fuese en realidad la primera parte de la biografía de muchos de los protagonistas de la segunda película. Es decir, porque cuando uno ve en realidad cómo el proceso de nacimiento, que siempre se asocia al milagro de la vida, etcétera, muchas veces viene marcado, como decía ayer, ¿no?, por el infierno, digamos, de la exclusión social,
de la marginación económica, etcétera, parece como que esos momentos en los cuales uno evidentemente ante el nacimiento de un bebé queda sorprendido y queda maravillado, sin embargo no deja uno de atravesarlo en la propia película, esa especie de desazón tremenda de casi que parece que ya se ve ahí en ese bebé que llora una biografía condenada a la exclusión, condenada a la marginación. Casi parece como que fuesen los jóvenes que luego aparecerán en Bagatela. ¿Cómo interpretas tú, y sobre todo es una parte que me interesa mucho, en algo que parece tan apolítico como es la cuestión del nacimiento, la dimensión política que puede haber en una película como Nacer, diario de maternidad? En Nacer, como que éramos muy conscientes de que estábamos contando estos pequeños casos de las mamás, pero que también estábamos hablando como de toda esa estructura, como en Bagatela, ¿no? Otra vez estábamos hablando de esa estructura política, estábamos hablando de toda esa estructura institucional que está encima y que no te deja ver que hay problemas estructurales de base y tal que se tienen que atacar desde abajo y que no puedes ir simplemente a cumplir ciertas normas, ciertos requisitos y dejarlo todo así y no establecer ningún diálogo posible, ¿sabes? Con las mamás que son las que deberían tener más derecho a decidir sobre eso. No sé, simplemente vemos como un reflejo más, yo veo un reflejo más de políticas del Estado en el nacimiento. O sea, hay una cosa muy, muy concreta de nacer, así se nace, ¿sabes? Es así, punto. No hay nada más, no hay ninguna otra posibilidad, es difícil establecer otro diálogo. Entonces, no sé, creo que tiene pues como todas las connotaciones políticas por eso, porque realmente ves muy muy marcada una manera de ser, digamos, del Estado delante de un proceso que debería ser como más natural y más espontáneo por parte de las familias. Yo me refería de todas maneras también al carácter político, no solamente en el sentido de la institución, sino de las biografías con las que llegan cada una de las personas que aparecen en la película. Me refiero, digamos, a esos detalles que van dando acerca de soy una madre soltera, mi marido no está aquí, mi marido lo balearon, perdí a mi familia de tal manera, o sea, un poco, y que de alguna manera son testimonios, o mis hijos, ¿dónde están tus hijos? No, dije que tengo 5 hijos, no, pero dijo usted 2. No, en realidad 2 los tengo dados en adopción, no sé si es exactamente así, 2 los tengo no sé dónde y 2 viven conmigo, uno vive conmigo. Sí. Es decir, ahí donde se están revelando, digamos, condiciones socioeconómicas de una brutalidad pues desconcertante, y me refería a eso, y por eso el hilo con Bagatela, ¿no? Cuando digo esa especie de juego en el que sí es la primera parte de una biografía, o los primeros instantes de una biografía que parece que tiene muy pocas posibilidades de no acabar en la segunda película, en la institución judicial, ¿no? Ahí sí me refiero. Yo siempre trato de trabajar las películas como con... Me gusta la metáfora de los círculos concéntricos. Me gusta la metáfora porque realmente trato de abordar las películas desde esos círculos que se van como centrando en algo. Y empiezo desde el más interior hasta el más exterior. En Bagatela, por ejemplo, nosotros queríamos contar eso, o sea, era muy, muy, muy clara la premisa de vamos a contar la historia de una persona que acabó de robarse un móvil, ¿sí? A partir de ahí nosotros abríamos un poco más el plano, de alguna manera, y veíamos otro círculo exterior más grande, que era el círculo de la institución, ¿no? Y a partir de ahí abríamos un poco más el plano y veíamos el círculo de lo que circundaba todo ese exterior. Hay algunos planos en Bagatela que hacen alusión a la guerra en Colombia, que hacen alusión a algo que está pasando en Rusia, que no tiene nada que ver, y tiene todo que ver. Entonces, me gusta pensar las películas así. Con Nacer también siento que logramos, igual en menor medida, pero también teníamos la intención clara de hacerlo así, de poder, a partir de esas historias pequeñas, tratar de dar una dimensión más grande de todo lo que estaba pasando y de lo que pasa socialmente en Colombia. Por eso esos casos también están escogidos así, porque realmente me interesaba a mí poder hablar de esa historia concreta, abrir un poco más el plano y ver que esa historia concreta estaba rodeada de una viuda de 20 y pocos años que su chico lo habían matado, una chica prostituta que era del campo y había tenido que venir a Bogotá, o sea, toda una serie de connotaciones ahí alrededor que me hacen a mí pensar precisamente en esas pequeñas situaciones que puedo ir abriendo y ver realmente un entramado mucho, mucho más grande, ¿sí?
Sin duda, los temas que se tratan tanto en Bagatela como en Nacer son momentos de una tremenda intensidad en las biografías de aquellas personas que están siendo filmadas. Es decir, en Bagatela se está decidiendo acerca de su libertad o encarcelamiento, en ocasiones por muchos años de cárcel, y en Nacer, evidentemente, es el momento en el que las madres están dando a luz muchas veces a su primer hijo o tal, ¿no? Y de hecho, en tu siguiente película se ve que tienes interés en estos temas porque se titula Morir, y en realidad pues vuelve a ser otro momento de una brutal intensidad en la propia existencia, ¿no? ¿Cómo concibes de alguna manera tú esta cuestión y cómo analizarías sobre todo un tema que es el tema del respeto? O lo que es similar, y matizo un poco lo que me quiero decir con respeto, ¿cómo se evita convertir a quien se está filmando en un personaje? Precisamente por esto, porque estamos en momentos de una particularidad muy concreta en sus biografías, y de alguna forma también evitar convertirlos en un instrumento del propio discurso. Pues mira, yo la verdad creo que tratamos de ser muy muy honestos con las personas que estamos registrando, con las personas que acompañamos, y tenemos un proceso de investigación, de producción. La verdad es que yo no lo desasocio mucho todo el proceso de la película. O sea, siempre pienso que la película empieza cuando decidimos empezar a investigar el tema. En algún momento ponemos una cámara, pero todo ese proceso no deja de ser película. Entonces, cuando empezamos a hablar con estas personas, cuando empezamos a establecer un pequeño vínculo con ellas, te das cuenta, o yo he tenido la gran suerte, no digo que tenga que ser una norma general en un cine así, pero he tenido la gran suerte de generar confianza en estas personas y de generar muchas veces una sensación de necesidad de la cámara o del equipo. Quiero decir con esto que en muchos casos, cuando nosotros grabamos tanto en Bagatela como en Nacer, sentíamos que la cámara se volvía un acompañante perfecto para esos momentos. O sea que en muchos momentos de Nacer, por ejemplo, hay muchas madres solteras, y nosotros nos volvíamos de alguna manera ese padre que estaba ahí tratando de acompañarlas, de estar ahí y tal. Y es algo que las madres lo agradecen, nosotros lo agradecemos, y se revela en las imágenes, creo yo, con un profundo respeto. O sea, no sientes en ningún momento en la película realmente que estás rompiendo esa intimidad, pero yo creo que es fruto de esa confianza. O sea, es fruto de ese proceso de investigación, de ese proceso de conocimiento, y sobre todo de sentir que aunque tengas la cámara, estás con esa persona, no estás instrumentalizándola, poniéndola allá, sino que realmente estás de su lado diciéndole: oye, estoy haciendo este proceso contigo, te estoy acompañando, pero no te estoy acompañando solo poniéndote una cámara acá, estoy acompañándote en todo lo que necesitas ahora. O sea, si en un momento tengo que parar porque tú me pides un vaso de agua, no te voy a decir: no, espera, no. O sea, lo importante eres tú, y aparte tengo una cámara, pero ahora estoy contigo, te estoy acompañando, y lo que necesites, estamos ahí. Y con Bagatela pasa un poco lo mismo. Con Bagatela en esas situaciones necesitas siempre cosas, había uno de los chicos, Mauricio, que es el último chico que sale al final de la película, lo acababan de operar, entonces necesitaba unos medicamentos. O sea, lo primero son sus medicamentos, conseguirle sus medicamentos, estar ahí, y luego ya grabaremos. O sea, todos los procesos siempre han sido un poco a partir de ya que tú me das el gran regalo de poderte acompañar, lo mínimo que yo puedo hacer es precisamente eso, acompañarte y estar pendiente de lo que necesites y de lo que pueda hacer por ti. En ese momento ahí estaré. Te quería preguntar otra cuestión que no tenía, pero que me parece que es relevante, si es sobre el tema del clasismo en las películas, en las dos películas que tú has rodado. Es decir, ¿qué papel juega de alguna forma el clasismo en la relación entre los diferentes personajes? La verdad es que ninguna de las dos películas pretendía tampoco hacer un retrato de clases marginadas en Bogotá o en Colombia. Cuando yo empecé a rodar Bagatela, teníamos algunos casos detectados de personas de gran poder adquisitivo que estaban cometiendo también pequeños delitos, pero curioso y no curioso, estas personas sí el acceso es súper difícil porque tú tienes mucho más que perder. En principio tu imagen vale mucho más. Entonces realmente ninguna de las dos películas ha pretendido hacer eso, y realmente
en las dos tenemos personas que están en condiciones difíciles. Igual en Nacer hay personas que son un poco más condiciones difíciles, condiciones un poco medias, pero ninguna de las dos películas hemos pretendido eso. Lo que sí nos hemos dado cuenta, por un lado, es que si pretendíamos hacer como un retrato un poco más general de lo que estaba pasando en esos momentos, de las problemáticas concretas que teníamos, el relato de las clases más desfavorecidas era el que necesitábamos, porque la gente que tiene poder adquisitivo tiene otra justicia, tiene otra salud, es otra cosa que no depende del Estado, o sea, son cuestiones privadas. Si tú tienes un problema, yo qué sé, te cogen con cocaína, que es un delito menor, te cogen con cocaína, pequeñas dosis evidentemente, en Bogotá, y tienes poder adquisitivo, esa justicia no es la justicia que verás en Bagatela, es otra. Esto es otra. Es otro abogado, es otro procedimiento, es otra cosa, totalmente diferente. Si tú tienes dinero en Bogotá, tu parto será en una piscina, o sea, es otra cosa, son dos cosas totalmente diferentes. Pero para mí era interesante vincularlo a partir del Estado, o sea, a partir de lo que te da la institución, de lo que es público, de lo que podemos acceder a todos, independientemente del dinero que tengamos o no. Entonces era relevante coger la gente que le pasaba eso, que el Estado le ofrecía eso, que cualquier persona está en eso. No lo otro, porque lo otro es, en Colombia, bueno, y en muchos países de América Latina hay dos países, dos cosas, dos realidades realmente bien diferentes. Entonces me interesaba esa parte del país que se refleja en la institución, y aparte que es de la mayoría, porque la gente que tiene dinero es menos, o sea, la gente que realmente tiene que acceder a este sistema público sanitario o este sistema judicial público es la gran mayoría. También me refería, con respecto al clasismo, no solo en la decisión acerca de a quién se grababa, sino la relación entre los personajes o las personas dentro de la propia película, es decir, los médicos con respecto a los pacientes, los abogados y o jueces con respecto a los acusados. Puedes vestirte, te voy a entregar tu monitoría y sigues con las recomendaciones y los signos de alarma que te voy a dejar, ¿de acuerdo? Claro, tengo que seguir esperando. Sí, toca. El tiempo no lo podemos modificar, China. Hay una cosa que se llama inexorabilidad, y es que el tiempo yo no lo puedo ni alargar ni acortar. Y no estoy autorizado en inducir pacientes a las 37 semanas. Es decir, por mí terminó la consulta hoy. ¿De acuerdo? Por usted. Sí, por mí. Prefiero no esperar más. Sí, hombre. Pudiéramos alargarlo, acortar el tiempo, sería muy chévere, pero no. El que más cerca estuvo fue en Einstein y no pudo. Hay una brecha enorme entre esas dos realidades, no solamente desde un punto de vista como funcional, yo soy abogado, tú eres el acusado, yo soy médico, tú eres el paciente, esos niveles, sino que esos niveles también reflejan precisamente esas clases sociales. O sea, si eres médico, se supone que has podido acceder a unos estudios que seguramente para el otro es mucho más difícil, o sea, que se refleja en todo realmente esto, o sea, y sí que es verdad que me interesa mucho incidir en eso, mucho sin criminalizar a unos, ni querer decir que todo lo que pasa del otro lado es fantástico y que pobre el pobre, porque no es así. Claro, yo esto, viendo tus películas, me daba cuenta de lo interesante que es cómo se genera una pequeña comunidad de gente que empatiza de la misma manera con una imagen. No sé, para decirlo más claramente. Es decir, cómo tú ruedas un momento de un parto, y el hecho de que yo tenga el temor de que vayas a mover la cámara un poco más hacia la izquierda, de manera que revele o que se vean cosas que a mí me resultarían violentadoras de la persona que está siendo filmada, es decir, el momento en el que uno tiene una empatía con el director por haber estado donde tenía que estar. Claro, hay muchos otros espectadores que a lo mejor estarían en desacuerdo porque ya se ha visto demasiado o porque se ha visto poco. Es decir, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante, que es una empatía también ética entre determinados espectadores, aparte también de la estética, en coincidir, en decir, bueno, ese era el lugar donde a mí la cámara me parecía que debía de estar, ¿no? Y es el corte donde se debía de producir, porque ya luego empieza a molestarme, o antes quizá me hubiese quedado corto, ¿no? Pero bueno,
Para terminar, ¿cómo es un poco la gente que está trabajando ahora? Pues la verdad, bastante bien. Yo lo veo bastante, o sea, como comentaba ayer, dinero para esto nunca ha habido y nunca habrá. O sea, realmente es un cine que no le interesa a todo el mundo, es un cine que tiene su público, pero ese público nunca va a ser mayoritario y sabes perfectamente que nunca te vas a hacer un millonario con esto. Entonces, es un cine que se hace con muchas ganas, con mucho compromiso tuyo y de los que te acompañan, o sea, no sé, es un cine como muy comunitario en ese sentido. Entonces siento que ahora es un buen momento por eso, porque realmente cuando vino todo lo de la crisis yo le decía a muchos compañeros míos, bueno, sí vino la crisis, pero es que siempre hemos estado en crisis nosotros, o sea, no es una cosa nueva. Que nos quiten ahora la convocatoria del ICA, bueno, igual se la había ganado uno de nosotros hace tiempo, pero no es una cosa de la que dependamos tanto y tal. Entonces no sé si esto también ha hecho que el sentido de la comunidad, lo de la crisis y esto haya hecho que igual digamos, bueno, o sea, si estamos igual, vamos a seguir igual, pues seguimos unidos, seguimos haciendo cosas. Yo no sé, yo siento que se están generando cosas muy interesantes. En el caso particular de Colombia sí siento que estamos en un momento de auge excepcional. Se están haciendo películas muy interesantes. Igual estamos un poco como muy desequilibrados respecto al público colombiano, porque en un momento no había cine y de unos años para acá hay un cine, pero es un cine que se despegó por completo del público. Entonces, pero estamos en ese proceso, o sea, realmente se están haciendo películas fabulosas. Creo que tenemos un fondo de cine que funciona de manera bastante ejemplar, o sea, de hecho creo que es un modelo a seguir por muchos países. Y la verdad creo que estamos generando ideas, estamos generando una manera de hacer, una manera de entender, una manera de vernos a nosotros mismos y que no que los otros nos representen. Y creo que eso está generando unas obras que realmente tienen un interés y una valía excepcional. Entonces creo que es un buen momento realmente, independientemente del dinero, porque insisto que es una cosa aparte y tal. Creo que es un momento bueno como para no sé, para crear sinergias, para generar ideas, para desarrollar proyectos que antes no se hubieran generado. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a ti.